sobre el tema que hace a la agilidad en el mercado organizacional. Y para los que no me conocen, antes que nada y antes de seguir hablando, sé que varios me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Fedra Feola, yo soy Country Manager de Great Place to Work, hace ya unos cuantos años, 15, 16 años, llevamos a cabo este trabajo, esta misión nuestra aquí en Uruguay con un equipo realmente espectacular. Hoy nos va a estar acompañando María Noel. Buen día, María Noel, que nos va a estar ayudando en todo lo que hace a la coordinación de las preguntas y de algunos inputs que vamos a estar lanzando y compartiendo durante la jornada. Y así también Karina, que también forma parte del equipo y que va a estar acompañándonos. Pero hoy tenemos una invitada, como digo yo, de lujo, que va a estar acompañando y nos va a estar aportando y enriqueciendo nuestra investigación, y a la quien queremos agradecerle, la vamos a presentar, pero le queremos agradecer mucho, que es de Valeria Fratocchi. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Contarles un poquito de Valeria. Valeria es profesora de comportamiento humano en IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, profesora de Relaciones Laborales en la universidad mismo también, cuenta con una vasta formación en psicología, un MBA en Administración de Empresa, pero más allá de todo, a su formación, es muy rico lo que Valeria puede compartir con nosotros sobre este tema en cuanto a su experiencia formando profesionales en lo que hace a la gestión de las empresas y su experiencia en la gestión del talento, en recursos humanos, en people, como le querramos llamar, pero su experiencia de años en diferentes tipos de compañías, y nos pareció muy rico que pudiera compartir con nuestra comunidad también su experiencia en base a estos datos y esta investigación que venimos relevando. Así que Valeria, mil gracias por estar acá con nosotros. Y, Encantadísima, deseosa de arrancar. y bueno, dicho esto, vamos a arrancar la investigación, contarles un poco de qué quisimos compartir. Bueno, primero que nada, pusimos sobre la mesa el año pasado todo lo que era agilidad. Las empresas venían hablándonos de agilidad, es un tema que veníamos ya conversando con las compañías ponían sobre la mesa el tema de agilidad, qué es agilidad, y bueno, nuestra intención en su momento fue decir, bueno, vamos a preguntar, vamos a relevar cuál es la vivencia que hay sobre la agilidad, qué es la agilidad para las personas, para los colaboradores que están hoy en la compañía, porque indudablemente cuando uno habla con los CEOs de la compañía, cuando uno habla con la empresa en sí misma, la dirección, cuando habla sobre agilidad, encontramos un término, encontramos algunas características, pero la realidad es que cuando vamos al resto de la organización, a cada colaborador de la organización, bueno, ¿qué se interpreta y cómo se vive la agilidad? ¿Sí? Y esta investigación que vamos a compartir hoy, contarles que surge de un estudio que se hizo el año pasado en más de 57 empresas, 59 empresas exactamente, y nos implicó encuestar y preguntarle a más de 4.000 empleados. O sea que hoy vamos a estar hablando sobre la opinión de 4.257 empleados exactamente, que el año pasado estuvimos trabajando y consultándoles, ¿sí? Ahora, hablando y compartiendo la idea y del proyecto con Valeria, Valeria decía, bueno, estaría bueno compartir con el público que nos va a acompañar, decir, bueno, ¿en qué estamos cuando hablamos de agilidad, todos los que hoy estamos acá reunidos? ¿Desde dónde partimos, no, Valeria? Sí, yo creo que nos ayuda mucho para que ustedes además puedan enfocar también esto, dada aparte la posibilidad de esta interacción tan próxima, como un espacio también para interactuar, para volcar, para preguntar. Entonces siempre decimos antes de arrancar todo lo que es formación y lo que es sensibilización, sobre todo en agilidad, que es la primera etapa de implementación en las organizaciones, decimos, bueno, los que estamos acá, si le tenemos que mandar por chat un autodiagnóstico a María, ¿dónde estamos en el manejo del tema? Podemos estar en planta baja. Planta baja es algo escuché, capaz que incluso está la primera charla que me interesa y más bien estoy en la etapa de curiosidad, digamos. Es decir, tengo como que la noción, intuitivamente me imagino que debe ser algo medio rápido porque la palabra lo dice, pero bueno, estoy en planta baja.
Hay gente que a esta altura ya está en el penthouse, en el piso 10, tomando un mojito con algo rico allí, un copetín, porque claro, a esta altura me dicen, no, Valeria, yo ya estoy, tengo las dailies todos los días, hago scrums, ya tengo los product owners totalmente afianzados, tenemos todas las ceremonias implantadas, ya estamos generalizando lo que comenzó una práctica parcial en la empresa, la estamos bueno, eso ya están en el penthouse. Y en el piso 5 está la gente que ha empezado a trabajar en el tema, ha tenido aproximaciones, por ahí ya está pensando en si se larga a hacer la primera implementación, quizás en un squad en particular, pero bueno, digamos, está como en esto de que estoy arrancando con muy buena perspectiva, pero todavía no termino de ver la película completa. Entonces, ¿por qué no le mandan a María por chat a ver en qué piso están, con qué perspectiva están? Así más o menos tenemos una idea de para dónde enfocar más las explicaciones y que todo el mundo se vaya con la sensación de que fue atendido en las inquietudes que traía previamente a esta presentación. María, pasás a ser el comité de voto electoral ágil y con toda agilidad nos tenés que decir dónde estamos, así que vayan respondiéndole que ella nos va a dar en tiempo real, just in time, el diagnóstico, el perfil del grupo. A medida que vayan apareciendo respuestas les voy avisando. Los invitamos a que abran el chat y manden por allí los comentarios. Si estamos en planta baja, estamos en el, como dice Valeria, en el piso 5 o estamos en el penthouse todavía, ya. Bueno, ya tuvimos un comentario de planta baja, otro de piso 5, 2 de piso 5. Bueno, van 2 de planta baja y 2 de piso 5. Por ahora no hay nadie en el penthouse. Es que hoy está lloviendo, no es un gran día tampoco para salir de bota de lluvia y paraguas al penthouse a tomarse un mojito. Yo creo que es mucho mejor hoy, un poquito más abajo. Así que vamos a ir ahí, vamos a atacar el nódulo central, el core de lo que es la agilidad. Así que nos enfocamos por ahí. Si alguien está en el penthouse, confiéselo, dé un paso al frente o un chat al frente y nos ayuda en todo esto para poner ejemplos o experiencias que siempre son tremendamente ricas y que creo que en el fondo es lo que más le va a poner carne al informe. ¿Tenemos penthouse? Tenemos a Leila en el penthouse. ¡Opa! Bien, Leila, muy bien. Espectacular, Leila. Bueno, así que contamos con Leila para las vivencias ya más directas y en primera persona de lo que es la agilidad. Perfecto. Y de este camino, por supuesto, y de este camino. Muchachos, vamos a compartir en este momento un poco, ya empezamos a compartir los grandes datos que hemos relevado. Estos datos que yo les comentaba recién, que fueron relevados en el 2019, que tiene que ver con, lo primero que me parece que es fundamental que nos ubiquemos, ¿se ve ahí para todos? Que nos ubiquemos, es que esto se lo preguntamos a todo tipo de colaboradores, ¿no? Directores, no directores, a todo tipo de empresa, ¿sí? O sea que estas respuestas y esta percepción sobre la agilidad tiene que ver con lo que la gente está viviendo, ¿sí? Ahora, ¿qué es la agilidad? ¿Cómo la definimos, la agilidad? ¿Sí? Hoy más que nunca es una de las características que más hablamos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el mundo, la actualidad está inmerso en un cambio que la crisis de la pandemia nos ha llevado a enfrentarla más rápido de lo que pensábamos, pero que ya veníamos frente a la demanda de tener que afrontar los cambios. Y estos cambios, hoy sabemos que algunos probablemente se vayan y sean solo respondiendo la inmediatez de la pandemia, pero otros van a llegar y se van a quedar, ¿sí? No sabemos cuáles todavía, no tenemos muy claro cuáles de esto. Ahora, tampoco asimismo es cuánto tenemos la organización y cuánto pronto estamos para eso. Por eso, principio que nada, partimos que la agilidad es la capacidad, la habilidad de la organización y de las personas para adaptarse al cambio, ¿sí? Ojo, adaptarnos al cambio, ¿cómo? Adaptarnos al cambio aportando valor, adaptándonos al cambio de manera efectiva, logrando los resultados del negocio, logrando los objetivos a cumplir, ¿sí? Esto, cuando hablamos de agilidad organizacional,
lo que encontramos y lo que concebimos por agilidad organizacional es esa capacidad, ¿no? No es decir, bueno, sí, yo me adapto al cambio porque viene, sino que tiene que ver con adaptarnos al cambio, pero de una manera efectiva. Ahora, ahí es donde nosotros decimos, bueno, hay dos aspectos fundamentales que implica ser ágil. ¿Qué implica ser ágil? Y ahí es donde nosotros comenzamos a preguntar, ¿no? Y encontramos que hay dos aspectos elementales en las organizaciones y en el mundo de las empresas. Uno tiene que ver, señores, con la mentalidad, ¿sí? Con el mindset, con la no la predisposición también, solo, no basta solo la predisposición, es la visualización, la identificación de la demanda del cliente, del mercado, para poder hacer el cambio, ¿sí? ¿Cuánto la gente está preparada para poder cambiar, ¿sí? Ahora, esa mentalidad solo no basta, tener las ganas, tener la identificación, tener la voluntad de hacerlo, no basta, si no tengo otro aspecto importante que tiene que ser los recursos y las herramientas. Cuando hablamos de recursos y herramientas, hablamos de no necesariamente solo de tecnología. A veces está asignado que estos temas son solo de empresas de tecnología, o solo las empresas de tecnología están mirando esto. Y eso es verdad que son los vanguardistas en esto, pero necesariamente no solo esto se asigna a empresas de tecnología, y eso Valeria ahora probablemente nos va a poder compartir. Pero la realidad es que hay dos aspectos fundamentales que necesitamos para que esa agilidad esté en la organización. Hay dos aspectos que tienen que estar presentes. Uno es la mentalidad de las personas, ¿sí? Y otra tiene que ver con las herramientas. Cuando hablamos de las herramientas, hablamos de los procesos, hablamos de los procedimientos, de la forma que tenemos de hacer las cosas en la organización, ¿sí? Y ahí es la primera mirada que hicimos. Agarramos y abrimos ese mapa de estudio y dijimos, bueno, ¿cómo están las empresas con respecto a la mentalidad y con respecto a las herramientas y los recursos? Cada vez que nosotros estudiamos el mercado, hacemos una distinción importante, hacemos, como decimos nosotros, un doble clic en las empresas que son excelentes lugares para trabajar, lo que ustedes conocen como las mejores o las empresas que están en el ranking, y el resto de las empresas que miden, que gestionan clima, que gestionan su cultura, pero que no están aún todavía en grados de excelencia. Y en ese mercado nosotros hicimos un doble clic, ¿sí? Y lo que pudimos ver, lo que ven todo en verde, ¿sí? Tiene que ver con qué favorabilidad, cómo la gente, cuando le preguntamos si acá contábamos con la mentalidad para ser ágiles, cómo nos da en el mercado y cómo nos da en las mejores, ¿sí? Uno en primera línea miraría y dice, bueno, la verdad no hay grandes diferencias. O sea, la visión, tanto en las mejores como en el mercado, pareciera estar bastante pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy a preguntar o miramos qué pasa con las herramientas y los procesos? Yo tengo la voluntad, pero la verdad que los procesos acá demoran 3 años. Pedir una autorización, acá tengo que escalar 50 escalones jerárquicos o necesitamos una cantidad de autorizaciones. Bueno, ¿cuánto de esto está pasando en la organización? Y acá es donde vemos que hay una diferencia notoria entre en aquellas organizaciones que logran hoy culturas de excelencia, donde la mentalidad y las herramientas están bastante parejo y bastante homogéneo el resultado, y el contraste mayor se da en las empresas del mercado, entre mentalidad y herramientas y procesos. De todas maneras, la tendencia es que todo lo que hace a las herramientas y los procesos nos da con mayor criticidad, ¿sí? Yo no sé, Valeria, ahí vos qué encontrás con estos dos aspectos en general, ¿cómo es tu experiencia al respecto? No se te oye, Valeria. ¿Hola? Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Yo veo este resultado y me alegro muchísimo porque entiendo que se puede ver el vaso medio vacío en esto, pero pensemos que estamos haciendo una encuesta de este tipo en un país en el cual el barómetro cultural de Hofstede nos da 99% de resistencia al cambio.
Entonces, cuando yo veo un 78, un 76%, un 73% de cabeza pro cambio, pro agilidad, que ya es un cambio más rápido incluso, es una señal de adaptabilidad, de apertura, que ya me habla, por lo pronto lo que me está diciendo es que la gente que contestó esto no es el típico uruguayo, seguramente hubo una selección que se dio por algún tipo en quienes respondieron esto, pero en cualquier caso, más allá de que estén en un contexto que ha promovido todo esto, ¿qué valor tiene esto de estar tan dispuestos, tan abiertos, tan mentalizados y tan claros en cuanto a la relevancia que va a tener la cultura? Y el mindset en el sentido literal tiene que ver con el setear la mente. Es casi una programación, es casi una forma de ver y de gestionar la empresa desde lo cultural y de los procesos. Entonces son porcentajes realmente que llenan de esperanza y dan certeza en cuanto a todo lo que podemos lograr, porque como país y como cultura tenemos otras ventajas para la agilidad, pero tenemos que vencer esto del temor, esto del siempre se hizo igual, con lo cual estos valores son realmente excelentes y uno lo nota. Cuando alguien viene a consultar, cuando una empresa viene a consultar, además, en general no dicen, quiero ir a un programa de agilidad. Vienen siempre desde, necesito crear valor y los mecanismos tradicionales me han quedado un poco cortos. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde empieza a presentarse la agilidad como una respuesta, sea para toda la organización o sea para un sector en particular, que por supuesto tiene que tener características asimilables a el lugar donde se diseñó y donde fue exitosa la agilidad, que es en la industria del software, lo cual no quiere decir que esto solo sirva para empresas de software, pero sí para determinados contextos organizacionales donde hay un rendimiento mucho mayor porque se dan determinados patrones, indicadores que son como la prueba del 9 para saber cuánto jugo le podés sacar a esto. De todas formas, si no se dan todos los factores, hay una cosa que es cierto, ¿no? Volver a trabajar en un esquema que sea distinto, desde el lugar que tiene la persona, el talento y la posibilidad de aprender, siempre es un esquema de virtudes en términos de talentos y de valores organizacionales y siempre tiene externalidades muy positivas en materia de engagement, compromiso y productividad, que a la larga, eso sí, es lo que a toda empresa tradicional incluso le puede interesar. Indudablemente, esto acompaña esto que vos decías de la población, que indudablemente es una población determinada. Hay que pensar que estos 73 y 78 parten de organizaciones que más allá de que sean excelentes o no, son organizaciones que trabajan un entorno para que esto esté. No nos olvidemos que estos surgen de las empresas que, quieras o no, hacen el estudio Great Place to Work. Ya sea Great Place to Work o no, pero son empresas que están mirando el entorno. Ya tienen un mindset distinto. Exacto, Ya piensan distinto. Que ya están de mirando arranque. el entorno para esto. Más allá que esa mentalidad sola, a veces no me basta, ¿no? A veces aparecen otros indicadores. Y acá nosotros encontramos y hemos definido dentro de Great Place to Work, acorde a nuestra experiencia, que estos dos aspectos se impulsan, se mueven con tres drivers fundamentales, que tiene que ver con nuestra investigación, ¿no? Hay tres drivers y que es donde nosotros hicimos zoom. Uno tiene que ver con el dinamismo, y lo que le preguntamos a las personas es cómo viven el dinamismo, porque uno no va por la vida pensando si soy dinámico o menos dinámico, o si estamos dinámicos o menos dinámicos. Hacemos las cosas, suceden las cosas en la organización, reaccionamos ante el cambio, ante la turbulencia, ante la incertidumbre, pero no sabemos. Después nos sentamos a pensar a ver si somos dinámicos o no. Y ahí es donde nosotros lo primero que decimos, bueno, ¿a qué hablamos de dinamismo? Y hablamos en la capacidad que tiene la organización de la toma de decisiones. No solo de hacia arriba la toma de decisiones, sino también cuánto simplificamos el trabajo, ¿no? Cuánto estamos dispuestos a simplificar cada vez más el trabajo, y cuánto lo hacemos o no lo hacemos, ¿sí? Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la innovación, también le preguntamos a las personas, la innovación saliendo de que la innovación aparece de las personas, de algún erudito simplemente, sino que la innovación tiene que ver con aquel aporte de valor, de creatividad, la rapidez de adaptarme a que tengo que hacer las cosas distintas, a esto que hablaba hoy Valeria, del 99% de las personas que tienen resistencia al cambio. A ver, ¿cuánto esa barrera se rompe antes, ¿no? O la tenemos en más baja. Y la nueva forma que tenemos de hacer las cosas en la organización. Y por último, es indispensable para que la agilidad exista también el driver de la colaboración. La colaboración no es solo ser buenos compañeros,
sino que la colaboración tiene que ver con el genuino sentido de equipo, el trabajo en equipo, la cooperación, el compartir el conocimiento, el que fluya en la organización. Y ahí es donde los líderes vamos a ver que cumplimos un rol fundamental a la hora de dejar de trabajar en silos, la famosa trabajo en silos. Bueno, esto es donde nosotros hicimos un doble clic y empezamos a ver qué pasaba en el mercado. Y lo primero que miramos, el primer impulsor que miramos es qué pasa con el dinamismo. Y ahí es donde le preguntamos a las organizaciones, a las personas, si esta organización toma las decisiones de manera rápida, ¿sí? Con la rapidez necesaria para responder. Si en la organización buscamos maneras más simples de hacer las cosas. Y acá podemos ver una diferencia en el mercado. Y de hecho les digo, este es el indicador de los tres o de los impulsores, quizás sea el más crítico, es donde más nos cuesta, ¿sí? Pero tengamos claro que esto tiene que ver con cómo vivimos el día a día, ¿no? Nosotros podemos tener todo ese mindset espectacular, pero bueno, cuando tengo que pedir una autorización, ¿cuántos escalones tengo que subir? ¿Cuántos papeles tengo que llenar? ¿Sí? El entorno cuánto favorece esto. Ahí no sé, Valeria, también, si usted, cómo vivís o cómo ven esto usted, tú misma desde... Exactamente. Bueno, aquí es muy lindo el trabajo que se produce y lo que la experiencia nos devuelve. Cuando arrancamos a trabajar en agilidad en algún contexto organizacional, en general entramos a una estructura que ya viene dada, que es la estructura que todos conocemos. Obviamente es una estructura tremendamente jerárquica, con muchos escalones, ya la percepción de burocracia va a estar instalada, pero si es una organización más bien plana, empieza esto de, che, ¿y la agilidad qué nos va a aportar? Porque nosotros, quieras que no, ya tomamos las decisiones con bastante rapidez. Somos equipos pequeños, nuestros jefes son muy capaces, están disponibles, entonces tú les planteas las cosas y te las resuelven. Claro, ahí lo que luego va a marcar la diferencia es la agilidad instalada realmente en forma completa. Va a implicar que no es solo el jefe el que es muy talentoso y muy preparado y puede tomar decisiones, sino que todo el equipo lo es. Va a implicar que los equipos se reestructuraron, entonces todos los que tienen que participar en la toma de decisión participan de ese squad y ya no tenemos una estructura dividida por especialidad, sino por experiencia de cliente. Y ahí es cuando descubrimos que no le tengo que preguntar a mi jefe, que con mi jefe yo hablo una vez cada 3 meses y en realidad hablamos todos juntos porque hablamos como compañía en un town hall y después yo decido. Por eso no hay forma de decidir más rápida que cuando decido yo solo o con el compañero que tengo al lado, con el que trabajo y que estamos todo el día enfocados en el mismo problema, porque, ya, les repito, ya no trabajamos por especialidad, sino por proyecto. Entonces, el dinamismo de la agilidad empieza en un afán desburocratizador que es muy sano, quitar permisos y capas intermedias y controles y precontroles, pero en el fondo es un proceso de tal descentralización de la decisión que luego realmente la organización, el desafío de la agilidad bien implantada y madura ya es lograr la consistencia con tanto nivel de descentralización, porque claro, la velocidad empieza a ser tal que obviamente se corren hasta riesgo, por lo tanto no se quieren poner instancias de control y de sincronización, pero obviamente las famosas sincro son muy necesarias y los town hall, porque si no es como que el squad adquiere vida propia en ese vértigo que tiene y en esa posibilidad de realmente responder en forma casi inmediata al cliente. ¿Cuándo se da esto? La madre de la agilidad, podríamos decir que es la bucalidad, esto de que estamos en un entorno muy buca, sí, pero aún en este entorno depende mucho de qué características tenga tu cliente. El que tira de la agilidad es un cliente que exige respuestas muy rápidas a requerimientos muy cambiantes que no pueden ser predefinidos y que quiere que cada respuesta sea valiosa en sí mismo y que si hay algún error tenga bajo costo. Por lo tanto, la agilidad vuelve a poner el foco en lo que nunca debimos perder, pero hay veces que con empresas muy grandes y muy complejas lo perdemos, que es la centralidad del cliente. Así que ese equipo va a tener que decidir a la misma velocidad que el cliente pretenda tener respuesta. Con lo cual, la velocidad entonces de ese motor está dada mucho por cómo viene dado el mercado y las metas que vos te pongas en términos de crecimiento y de satisfacción, que son muy altas y que a contrario de la administración tradicional, donde siempre relegamos volumen por calidad, aquí tiene que ser rápido, pero aparte tiene que ser excelente, con lo cual la única forma, acá ya va habiendo una decantación, para que este dinamismo se dé, hay un cambio estructural que tenemos que hacer para redefinir
y pasar de una jerarquía a una redarquía que fluya mucho más. Y lo otro es, tenemos que tener gente muy capaz de decidir, que sepa qué decidir, que quiera decidir y que obviamente esté empoderada. O sea que detrás de este 64%, que puede parecer poco, hay mucho trabajo atrás. Así que es un enorme aplauso para las empresas que están incluso en el 59%. Esto es mucho más que querer hacer las cosas rápido. Es haberte preparado como quien se entrena para una carrera que en principio pensamos que es de velocidad y después vamos a descubrir que la agilidad es una maratón, porque la sostenibilidad de todo esto es el verdadero desafío. Así que felicitaciones por estos resultados que realmente, de vuelta, siguen dando la pauta de lo bien encaminado que está este tipo de respuestas y este tipo de empresas. Gracias, Valeria. Yo lo que le sumo a esto y lo que me imagino, lo que primero que se me viene a la cabeza cuando te escucho es el comportamiento humano, ¿no? El comportamiento de las personas en esa vorágine y en ese hacer y deshacer, el armar y el desarmar de ser líderes. Yo hasta ahora era líder de esta manera y tengo que empezar a ser de otra manera. Antes decidí, la autogestión comienza a estar sobre la mesa, la autodecisión, el salir de la zona de confort, porque nos saca a los colaboradores, te saca de la zona de confort, el tener la decisión propia, te desafía, te desarrolla, hay un montón de cosas, pero el comportamiento humano cambia drásticamente, se necesita un cambio del comportamiento humano drásticamente. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que se me aparece en la cabeza son los costos de la organización en estos cambios. ¿Sí? Los costos culturales, los costos que tienen las organizaciones cuando miran eso. Ahí es donde nosotros también, y esto está interesante porque esta es la voz de la gente, no es la voz de los CEO específicamente, porque es muy valioso, como dice Valeria, por ser la voz de la gente, pero encontré a veces entre el deseo, la genuina convicción de estar haciendo las cosas así, y el hacer, hay un gran trecho. ¿Sí? Hay un espacio muy grande que a veces hasta nos detiene, nos paraliza a las organizaciones. ¿Sí? Después de lo que me mostraste, casi lo voy a hacer. Ahí va. Bueno, acá lo que marcamos es las mejores, cuando uno mira esta diferencia, la diferencia más significativa entre aquellas empresas que tienen una gestión más marcada de su cultura y de la experiencia del empleado, es la simplificación de las tareas. Donde más se distinguen o lo que más valoran los empleados es la simplificación de las tareas con respecto al mercado. El segundo impulsor tiene que ver con la colaboración. Y acá pareciera como que estamos un poco más entrenados, ¿no? Los resultados son aún más favorables. Pareciera que el tema de, bueno, estamos todos para ayudarnos, todos colaboramos, aquí las personas comparten abiertamente sus ideas, el conocimiento con los demás. Aquí las áreas colaboran entre sí para mejorar la experiencia del cliente. Y acá comienza la transversalidad, ¿no? Es decir, no es solo que colaboramos en mi sector, colaboramos con todos, ¿no? Empezar a ver esto de que no es solo ser buenos compañeros, sino que trabajar en equipo necesariamente, empezar a ver los objetivos más grandes que el objetivo de mi área y el desafío que las organizaciones están presentando. Ahí, Valeria, no sé, ¿qué puedes comentarnos? Bueno, ¿se escucha bien allí? Perfecto. Por eso se me movió el micrófono. Aquí hay un desafío enorme, porque en el fondo es como organización lo que tenemos que trabajar cuando decidimos reforzar el factor de agilidad, es el contexto adecuado para que se dé esa colaboración. Entonces, obviamente el rol de los líderes y el ejemplo que den va a ser fundamental, pero no olvidemos que la agilidad cada vez, cuanto más se instala y cuanto más se profundiza, menos relevancia y visibilidad tienen los líderes. Acuérdense que dejamos de ser el departamento de operaciones y pasamos a ser la tribu de onboarding, ¿sí? Y donde hay alguien que en el momento va a ser el líder y va a ser el coach o el product owner, pero ya no tenemos la figura de supervisión tal cual, coordinando nuestros esfuerzos y con una hipervigilancia, digamos, sobre nosotros, por más participativo que fuera el esquema que tuviéramos. Acá lo que tenemos es que asegurarnos que esa colaboración se da sobre la base de que todos pueden colaborar y están preparados, entonces en eso la conformación de los equipos es muy importante, que está el espacio para hacerlo, y a veces parece mentira, pero organizaciones que tienen poco espacio físico, pocas salas de reuniones disponibles y
poco espacio de interacción, realmente complican muchísimo, porque la base de la colaboración en la agilidad supone el tener intercambios muy pautados que aseguren el feedback permanente y cara a cara. ¿Por qué? Porque la colaboración lo que prevé es que sea una colaboración muy orientada a la necesidad que tiene mi cliente interno y que eventualmente eso va a repercutir en la creación de valor al cliente externo, pero sobre todo que sea algo que surja de la automotivación. Y entonces, para eso tenemos que asegurarnos de que no existe la menor posibilidad de que queden cosas no dichas o expectativas insatisfechas que no se trabajan. Entonces, el feedback es parte de los rituales que tenemos que asegurar y para eso tiene que haber una cultura, tiene que haber una preparación, cómo lo doy, cómo lo recibo, una periodicidad y un contexto que justamente privilegie esto, en el cual, por supuesto que en general tenemos claro que tenemos que colaborar. Lo que a veces no es tan claro es la prioridad que realmente tiene el objetivo grupal frente al objetivo individual. Y eso en la agilidad cambia bastante, porque realmente implica que cada escuadrón mueva todos sus recursos para lo entregable que tiene que producir, y en ese sentido muchísima flexibilidad y muchísima entrega de cada uno de los colaboradores en pos de ese objetivo. Entonces, en la medida en que colaborar implique entrar en la dinámica de agilidad, yo voy a cometer errores, porque es parte de lo que se invita a hacer. O sea, y el único antídoto, digamos, contra eso es que yo tenga mucha confianza como para permitirme esos errores, que previamente desde el diseño sepamos que no son errores que van a fundir a la empresa, sino que son errores tolerables por el cliente y por la empresa como parte del proceso de aprendizaje y de creación de valor. Pero además tengo que tener esto de tener la posibilidad después de hacer una retrospectiva y mirar qué salió bien y qué salió mal. Entonces, esta colaboración realmente presupone un capital de confianza que muchas veces es lo primero que tenemos que trabajar antes de instalar todos los rituales y todas las dinámicas de colaboración. Porque para colaborar en estos términos, saliendo de mi zona de confort y frente a problemas complejos cuya solución no es conocida, porque esa es la gran ventaja de la agilidad, tengo que tener determinados permisos internos y externos para poder justamente colaborar y dar lo mejor de mí, pero también saber que estoy en un entorno seguro psicológica y laboralmente como para poder hacerlo y que estamos todos en la misma dinámica. Mira, Valeria, te voy a mostrar que el desafío más grande, y les comparto, ¿no? No solo a vos, el desafío más grande que hay entre el mercado y las mejores, que las mejores suponen un índice de confianza gestionado más alto, es la colaboración entre sí. Y saben que si uno hace un doble clic acá, no quisimos llenarlos de números, pero si uno hace un doble clic acá, en la brecha más grande se da entre los líderes mismos. Eso es lo que estamos encontrando en el mercado. Hoy mismo los propios líderes, y esto lo digo entre comillas, a veces nos boicoteamos, pero no por una mala intención, sino nos tropezamos en el querer trabajar de esta forma, porque no estamos aprendiendo o no tenemos el marco de confianza adecuado. Si ese marco de confianza no está, es muy probable que estas cosas pasen, que la colaboración entre sí no se dé, no fluya, ¿sí? Y no estamos hablando de un tema de personas, estamos hablando a la hora de hacer el trabajo, a la hora de cumplir con el cliente, a responder a esa velocidad que hablaba Valeria, ¿no? Entonces, la verdad que los números acompañan este comportamiento que vos decís tal cual, y donde más nos cuesta, y de los que más vamos a necesitar para el cambio, es de los líderes. Los líderes lo vamos a necesitar para esto, pero líderes que estén respaldados también. Los líderes hoy solo con las herramientas, con la preparación de que yo puedo mandar a entrenar a un líder en las mejores metodologías ágiles, está espectacular. Ahora, si no existe un acompañamiento desde la dirección, es muy difícil que esto también exista, o que esto fluya, ¿no? Por lo cual, es muy importante que esa convicción y ese discurso en el buen sentido vaya fluyendo y se vaya encadenando eslabón a eslabón a medida de la organización para poder lograr esa transversalidad que venimos hablando, ¿no? Para lo que es colaboración, proyecto, la forma de trabajo. Y en el tercer impulsor, lo que encontramos es la innovación, que aún es más alta. De hecho, es donde las personas tienen la mayor valoración. Las personas acá se adaptan con rapidez a los cambios. Celebramos que las personas intenten nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Con 80% de los empleados que trabajan en los mejores lugares para trabajar dicen que sienten la posibilidad de innovar,
y un 74% en el mercado. Innovar concebido desde el punto de vista de hacer las cosas diferentes. Ahora, lo que sí les decimos es, esto que decía Valeria es fundamental para este impulsor, las condiciones necesarias que tienen que estar dadas para que esto florezca, porque esto no es algo que uno puede comprar de las personas o puede obligar. Yo la innovación no la puedo poner en una evaluación de desempeño en la persona. Ahora, esto sí surge a través de las condiciones del entorno que uno va creando, no solo con la escucha activa. Ahora hemos escuchado hablar últimamente mucho y esto vos, Valeria, vas a tener más conocimiento que yo todavía, en cuanto al tema de la famosa escucha activa. Ahora, de los jefes, está bárbaro, la escucha activa, podemos participar una vez, participar 2 veces. Ahora, la organización tiene que tenerle el encuadre para que la persona en algún momento se ejecute, ¿sí? Para que en algún momento se pueda llevar a cabo. Y no solo llevar a cabo, sino, hoy Valeria lo mencionó, el manejo del error, ¿no? De cómo los fracasos, de cómo manejamos los fracasos. Entonces, esta innovación, para que esté a flor de piel o sobre la mesa en las organizaciones y la gente lo viva, es muy indispensable cuidar estos factores del entorno. Yo no sé, Valeria, ahí, ¿qué aspecto vos relevás o si encontrás algo más destacable de lo que estamos viendo nosotros, por lo menos a nivel de indicadores? La agilidad está especialmente indicada para organizaciones en las cuales el desafío que tienen por delante implique innovación. Si nosotros somos una organización donde todo nuestro funcionamiento se basa en estandarización, que hay muchas que justamente esa es su ventaja estratégica, no tienen mucho espacio de innovación previsto y la agilidad quizás no les cambie, porque es agilidad respecto a qué. En cualquier caso será una mejora de procesos para optimización y eficiencia, pero no necesariamente es una agilidad. ¿Por qué? Y porque hay organizaciones que tienen procesos muy maduros, mercados muy maduros en los cuales lo que tenemos que hacer es operar en forma estandarizada y muy previsible. Incluso hay veces hay temas de seguridad muy graves involucrados, por lo cual cualquier variación hasta podría ser contraindicada. El tema es que hay organizaciones que por lo contrario tienen o mucha innovación, pero esas ya nacieron ágiles, no me voy a dedicar, ya sabemos que Google, Spotify, todas esas ya las tienen. O lo que tienen la mayor parte de nuestras organizaciones en las que intervenimos son empresas como muy normales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir que son muy normales? Que hay sectores de la organización que francamente apuntan a optimizar el BAU, el business as usual. Mira, una vez que sabemos cómo hacerlo, vamos a optimizarlo, pero no hay que optimizar y no hay que cambiar mucho más cosas. No quiere decir que no haya que poner una tecnología mejor si bien un proveedor nos ofrece. Sí, por supuesto, pero siempre dentro de la misma línea. Hacer siempre lo mismo y hacerlo un poco más eficiente. El tema es que tenemos otros sectores de la organización, sobre todo los que están más próximos al cliente, que posiblemente tengan que innovar. Y lo que encontramos es que a nivel cultural, lo primero que tenemos que hacer es despertar ese permiso para innovar y esa autoconciencia en cuanto a la posibilidad y al significado real de innovar. Hablamos de innovación y la gente tiende a pensar que esto es solo para Google y para Tesla. Y entonces desde ahí nos quedamos como con una aspiracional tan exigente y tan separado de nuestra cotidianidad y del proceso que nosotros hacemos, que ya ni siquiera nos planteamos lo que verdaderamente plantea la agilidad. ¿Qué es lo que plantea la agilidad en términos de innovación? Imagínense un poco un proceso de innovación creciente por agregación, digamos, marginal. O sea, es un proceso en el cual no tenemos que arrancar inventando grandes cosas. Lo que tenemos sí es que dedicar el tiempo que nunca antes se había dedicado, producto de la vorágine y de la forma que estábamos estructurados, para revisar si hay alguna forma de cumplir con la creación de valor en términos de proceso que sea mejor para el cliente y para la organización. Entonces, despertar eso, darnos a entender de que tenemos ese permiso, generar espacios donde esto pueda fluir, porque a veces uno hace una reunión de design thinking y claro, los post-it están, pero no hay nada en el post-it. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que esto empiece a fluir. Después la metodología, por supuesto que ayuda muchísimo.
Pero el entrenamiento en este ejercicio de converger, diverger, la posibilidad de explorar, la actitud exploratoria está muy adormecida. Obviamente es propia del niño, obviamente el proceso de crecimiento y de madurez y de endoculturación y de adultez no, la va adormeciendo, pero claro, tenemos que volverla a despertar. Por eso ponemos mucho énfasis muchas veces en esta sensibilización de despertar toda esta posibilidad de ponerse a pensar en manera disruptiva, aunque los problemas no sean enormemente grandes. Para la agilidad, la innovación no es un chispazo, es un proceso continuo, y la clave de la agilidad es poder sostenerlo en el tiempo. Con lo cual apunta mucho a esta actitud y a esta creación de pequeños cambios en forma muy regulada. De hecho, no quiere arriesgar grandes cambios y tampoco plantearse innovaciones tremendamente disruptivas que tenés que ejecutarlas con un costo enorme para ver cómo funcionan. La agilidad da mucho por ensayar pequeños cambios de un costo relativamente bajo y que ya cuando introducimos la innovación ya tenga valor. El ejemplo típico que usamos en innovación es, nosotros cuando tenemos que fabricar un auto, no empezamos fabricando la rueda por un lado, un motor por parte del equipo de ingeniería, un motor de diseño que genera la parte estética de la chapa y la vista externa del auto. En agilidad lo que decimos es, lo más importante es que concibas la idea del auto como globalidad y generes un autito pequeño, que quizás todavía no esté terminado, pero que ya pueda funcionar y que ya veas cómo integra los 3 factores que mencionamos. Porque eso es lo que va a hacer que el tiempo que lleva la innovación, ¿sí? Porque lleva tiempo y recursos, se compense con la velocidad con la cual lográs el time to market del producto final. Acá la clave, la agilidad, ¿para qué es? Para que tu tiempo en el mercado, tu time to market sea el menor posible y con mayor valor para el cliente. Así que todo esto de innovación también requiere, vuelvo a lo mismo, me empiezo a reiterar, ya van a notar que me pasa mucho, a la gestión cultural que tiene que sostener todo este proceso. Exacto. De hecho, nosotros en Great Place to Work, en estos últimos 2 años que hemos ampliado nuestro modelo y hoy nuestro modelo está estudiando cuánto for all somos, y cuando decimos for all estamos diciendo cuánto estamos llegando con estas condiciones de ambiente, cuánto en la organización a todos. Uno de los aspectos y una de las variables que estudiamos es la innovación. Ahora, no es cuánto la gente está creando, sino cuánto la gente está en esa velocidad, en ese estado emocional que le permite hacer ese pequeño aporte que habla Valeria, esos pequeños aportes que van a sumar. De hecho, Michael Bush, que es nuestro CEO, siempre dice, cada vez que nosotros tenemos personas que no están, cada persona que tenemos en cualquier rincón de la organización, que no está pensando o está aportando una forma de hacer su tarea diferente, o que sabe que puede hacer esto diferente y no lo puede hacer, es una fuga que está teniendo la organización, ¿sí? Es una fuga que está teniendo la organización. Y ahí es donde la cultura, como dice Valeria, forma una condición indispensable, porque es el entorno, es las condiciones adecuadas para que la gente pueda estar pensando en una globalidad, pero no puede pensar en una globalidad si todavía en su propio círculo de implicancia no hace ese aporte. Y eso es lo que busca, los excelentes lugares para trabajar, lo que buscan es que esos pequeños aportes hagan a la globalidad, ¿no? Y esa es nuestra experiencia y un poco lo que nosotros venimos testeando en Uruguay desde ya los 2 últimos años, pero en desde Estados Unidos ya hace 4 o 5 años que venimos estudiando cómo cómo la cultura impacta directamente en este estado que hablaba recién Valeria, ¿no? Después lo que acá marcamos es dónde se diferencia más, donde en aquellas organizaciones que la cultura está más gestionada, o hay una cultura gestionada basada en la confianza, lo que más se destacan con respecto al mercado es lo que la gente percibe, que la gente acá se adapta más rápido a los cambios, ¿sí? La adaptación a los cambios es el aspecto que más se destaca en los mejores lugares para trabajar. Asimismo, lo que hicimos fue un pequeño mapa, como para ver todo junto. Decimos, bueno, cuando miramos mercado y miramos Uruguay, lo miramos en mercado y en las mejores, ¿cómo es el estado de estos 3 impulsores, ¿no? Vemos que, como decíamos hoy, nos está costando más el dinamismo, seamos mercados, seamos mejores, todo lo que tiene que ver con la sencillez y los procesos es lo que más nos cuesta.
Y lo que más vemos o visualizamos o vivimos tiene que ver más con la innovación y la colaboración. Algo importante a destacar es que todas aquellas culturas que tienen un grado de confianza con mayor gestión y mayormente logradas, las dispersiones son mucho menor entre estos tres impulsores, ¿no? O sea, la dispersión la pérdida entre un impulsor y el otro es mucho menor, ¿sí? Eso es lo que observamos. Y acá quizás Valeria incluso les cuento un poquito el dato que relevamos, pero me encantaría que Valeria nos contara un poco qué encuentran las empresas trabajando con metodologías ágiles, ¿no? En esta investigación hicimos una pregunta muy interesante. Lo que le preguntamos a las personas era simplemente si trabajás con metodologías ágiles. Y le poníamos tal cual como dice ahí, entendiendo por estos procesos de trabajo rápidos y flexibles, por ejemplo Scrum o Kanban, etcétera. A todos les preguntábamos, a todos los tipos de empresas que le preguntamos, ¿sí? Y acá lo que podemos ver en estos gráficos es, bueno, ¿cuántos nos dijeron sí, cuántos nos dijeron que no, y cuántos nos dijeron no sé? ¿Sí? Primero que observamos a nivel, lo que primero nos llamó la atención es lo pocos que dijeron que sí, ¿está bien? Y la otra observación, y para nosotros la más destacada, es los que nos dijeron no sé, ¿sí? Y no es porque no conozcamos Scrum o no conozcamos Kanban, sino es cuánto conocemos si estamos trabajando con métodos ágiles o no. ¿Sí? Eso la verdad nos sorprendió, nos llamó la atención, pero creo yo, y ahí Valeria podrás contarnos un poco más, creo yo que es ese hijo que se está despertando, que hoy hablabas vos, ¿no? Sí, a mí me da la sensación, porque el no sé, a mí me parece que, porque si creo que no, hubiese puesto no. En la medida que pongo no sé es porque tengo un poco la duda. Y lo que puede pasar es que yo vea que en mi organización hay como movimientos en algún sector, escucho todo, pero no tengo muy claro si se están implementando o no, si empezaron por TI, si empezaron por marketing, algo escuché, me pareció, entonces no me da para decir que no, pero tampoco me da para afirmar que sí, porque no estoy todavía involucrado, ¿no? Porque es cierto que el despliegue de las metodologías ágiles es, al menos como nosotros lo hacemos y como lo venimos viendo, que funciona, parte de encontrar, obviamente, de arrancar por un proceso de la organización y después ir replicando y generalizando. Por dos razones. Primero, porque insume muchos recursos y mucha atención la implementación, entonces a veces arrancar con toda la empresa obviamente sería un esfuerzo muy grande. Y por otro lado, porque uno siempre está construyendo el caso de éxito para que sea mucho más fácil después la transmisión y la generalización. Incluso típicamente en el primer caso de éxito ya estamos buscando todos los leader coach, todos los product owners que después que los tenemos formados obviamente van a ir transitando por el resto de los equipos. Así que me da la sensación de que esos porcentajes altos son como de organizaciones que están de alguna forma explorando el tema, pero todavía no han comunicado abiertamente y en forma general, estamos tentando esto. También es cierto que esto obedece a un consejo que siempre les damos a las organizaciones. No hay por qué entrar a la agilidad en un concepto, nosotros tenemos una expresión que es medio fea, pero que describe, ¿no? No queremos ser fundamentalistas de la agilidad. Obviamente en esto, como en todo el management y todos los procesos que se empiezan a presentar como alternativas de mejora para las organizaciones y para los clientes, obviamente está esto de que hay una forma correcta de hacerlo, tenemos los 12 principios, tenemos todas las metodologías ya esto tiene aparte mucho ritual, mucha práctica muy conocida y muy estructurada, entonces uno tiende a creer, bueno, es como una conversión religiosa, paso a ser, y entonces vamos a full agile. La verdad es que no lo vimos así en las empresas más grandes. Yo en Uruguay intervengo en empresas que no tienen el tamaño de repente de mi empresa con la que más trabajo en cooperación, que es con Orange en España, y que es la única que puedo nombrar aparte porque no rompo la confidencialidad, pues es un acuerdo que viene por el lado de la academia, o sea, ellos saben que yo trabajo con su caso y que lo estamos usando como caso, digamos, como buque insignia para ir viendo cómo se va implementando y las particularidades de esto, ¿no? Entonces, un poco lo que uno ve es que los procesos tienen una implementación gradual y que es muy sano. Piensen además que la verdad es que todavía, por mejor que haya funcionado en el software, cuando lo tratamos de extrapolar a otros lados, todavía estamos haciendo ajustes, y no solo nosotros en Uruguay.
McKinsey, que es la gran compañía consultora que ha ayudado a las 3, 4 empresas que en este momento van a la vanguardia en la agilidad, obviamente tiene toda la honestidad intelectual de ir cambiando sugerencias, adaptando metodologías y recomendaciones. Es decir, en esto hay mucho de ir aprendiendo y haciendo camino al andar, sobre todo cuando te salís de la típica empresa pequeña que produce software a medida de un cliente, y esto lo empezás le empiezas a buscar la aplicabilidad en otros entornos y en otros contextos. Entonces, creo que acá lo que un poco vamos viendo es que este será un proceso de aplicación gradual y paulatina, no tiene por qué ser binario todo o nada, y quizás lo mejor en términos de la agilidad es ir avanzando con una definición que no es del todo ágil, pero creo que es muy segura, porque la gente necesita ciertas seguridades al momento de desprenderse de toda la forma de trabajar anterior, ¿no? Es una expresión muy vieja que dice sin prisa pero sin pausa, y es de un filósofo alemán que la verdad que ya ni vivo está, o sea que seguro que no es demasiado ágil ni demasiado contemporáneo, pero que nos hace un poco tomar conciencia de que como todo cambio, como toda propuesta de renovación organizacional, tiene que ser muy medida y tenemos que dar los pasos con la debida previatura para no someter a la organización a un estrés innecesario, porque al final, si esto no es vivido adecuadamente y si tiene un componente de frustración demasiado alto y los resultados no se dejan ver, va a caer por su propio peso porque la gente no va a creer en el valor que crea la agilidad. O sea que si vamos por ella, vayamos de una forma que realmente quede claro, evidente para todo el mundo de que realmente esta es la forma de trabajar. Y esto es lo que nos pasa. Cuando una organización empieza a ser ágil, ya nadie quiere volver para atrás. Cosa que no está siendo posible, ¿no? El COVID nos ha obligado a poner freno y punto muerto, así que vamos a ver cómo retomamos a partir de esto. Sí, también ha descubierto a empresas más ágiles de lo que ellos mismos se imaginaban. Desde el lado positivo ha expuesto a empresas a afrontar la agilidad de un día para el otro, más allá de los tropezones que puedan tener, pero como que hoy, a partir de ahora la encaran. Lo que acompañando tus palabras, nuestra experiencia y lo que nuestros datos nos dicen es, hay que ir sin prisa, pero ¿cómo es? Con prisa pero sin pausa. No, sin prisa, ¿cómo era? No, me salió mal. Sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, eso, pero sin dejar de atender. Una de las cosas que yo escuchaba el otro día también a una consultora argentina especializada en agilidad organizacional que decía que algo muy importante era decir, bueno, afrontemos esto, pero no dejemos de mirar o de ver qué cultura tenemos, cómo preparamos la cultura para esto, o sea, la estructura de la organización, ¿sí? Y los costos, porque hoy las organizaciones, los costos que estas cosas implican, que a veces no están explícitos en el libro contable, pero tienen que ver con otro tipo de costos humanos, costos del talento, cómo estamos dispuestos, qué costo estamos dispuestos a pagar también al momento de afrontar estos procesos, ¿sí? Y por último, y ahí para ya tener, nosotros hicimos una serie de conclusiones que ahí, Valeria, me encantaría, yo las recorro, pero bueno, me encantaría ver si hay algo más para enriquecer, bienvenido sea, porque esto tiene que ver netamente con la investigación nuestra, y lo que encontramos es que, primero que nada, que cuando hablamos de agilidad, y esto lo tenemos claro, es una característica multidimensional, no podemos hablar que es algo que tiene que ver con un solo aspecto, sino que tiene que ver con tridimensional o más, implica cambios que deben responder principalmente al mercado, al cliente, y tener claro qué cultura tenemos para afrontar esa agilidad. Si queremos ser ágiles, ver con qué cultura estamos partiendo y a dónde queremos llegar con eso, ¿sí? Contar con una cultura, segundo caso es contar con una cultura con mentalidad adecuada, las herramientas y los procesos apropiados en cuanto a la forma de hacer las cosas. No estamos buscando cosas muy complicadas, sino que qué tan dispuestos estamos a hacer más simples la forma de trabajo. Que los líderes se involucren a los colaboradores, generen espacio para la creatividad, fomenten el aprendizaje continuo, compartan la información, los líderes tienen que hacer circular la información y trabajen con otros líderes. ¿Sí? La agilidad necesita que el líder trabaje con otro líder, que era uno de los aspectos que hoy encontrábamos de oportunidad de mejora. Estos líderes estén respaldados de la dirección, contar con la convicción, no solo con el discurso, sino contar con el respaldo de la dirección,
que la organización requiere contar con tecnología y herramientas de trabajo sencilla. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando no necesariamente del super software, pero sí de empezar a contar con procesos, procedimientos, formas de trabajo, ¿sí? El orden, ¿sí? Y por último, que existe un mercado con espacio de trabajo aún. En lo que hablaba hoy Valeria, que me gustó esa metáfora del despertar. Todavía nos estamos despertando y creo que aún en este tema hay mucho por conocer y por trabajar en las empresas. Nosotros hoy desde Great Place to Work encontramos la gente con mucha mentalidad, con mucha predisposición, las organizaciones intentando dar pasos, pero todavía tímidamente, todavía hay mucho espacio para generar más valor. Ahí Valeria, no sé si querés agregar algo más, si te parece que... Es muy difícil agregar algo a esta presentación porque realmente incluye todos los tópicos relevantes. Quizás por lo que yo hago, de repente plantearles como una invitación a partir de esto, que es lo que tenemos que hacer y que ya de alguna forma lo intuíamos y ahora lo confirmamos. En este momento nosotros estamos administrando una crisis. La gestión de crisis es una gestión que va en línea opuesta a la agilidad. La gestión de la crisis implica centralización, control de costos, supervivencia empresarial, recortes mínimos, de alguna forma deterioro del servicio al cliente hasta lograr que se mantenga una línea delgada de rentabilidad hasta poder ver la luz del sol cuando salga la tormenta, ¿verdad? Entonces, eso es inevitable y además esta crisis tiene una característica que de alguna forma nos deja a todos los que nos preparamos para gestión de crisis bastante desamparados. Es cierto que estábamos acostumbrados a un mundo de incertidumbre y de volatilidad, pero no estábamos preparados para un mundo en el cual la percepción de callejón sin salida sea tan global y tan marcada. De verdad no sabemos cuándo va a estar la vacuna, de verdad no sabemos cuándo se van a abrir las fronteras, cuándo se va a recuperar el turismo, la posibilidad de hacer espectáculos públicos, en fin, tantas cosas que están asociadas a esta situación de cuarentena y que además nos ponen en agenda problemas humanos como la soledad y temas sanitarios como el contagio como prioridad primera y por casi que última, les diría, antes de pensar en otra cosa, para todos los líderes en el sector en el que estén. Ahora, también es cierto que en algún momento tenemos que pasar de la cabeza de crisis y pasar a la cabeza de abundancia, la proyección del mañana, qué va a pasar después del COVID. Sería una muy linda agenda de salida pensar en esto de la agilidad. ¿Por qué? Y bueno, porque en este momento podemos empezar a pensar cómo vamos a renacer. Vamos a hacer otra empresa, no es la misma antes que después del COVID. De alguna forma nos empezamos a parecer a un startup. Los startups que tan fácilmente arrancan siendo ágiles y crecen gracias a esta metodología y esta forma de gestionar, nos muestran que cuando te planteas esto desde el arranque, barajás y das de vuelta, es mucho más fácil, no quiere decir que sea inmediato, pero es mucho más fácil ponerte en sintonía, incorporar las herramientas adecuadas, descartar todo lo que no agrega valor. Entonces, qué momento lindo para pensar en cómo vamos a hacer un reskilling de nuestra gente, cómo nos vamos a reorganizar y cómo para el año que viene, después del COVID o para el otro, cuando sea, nuestra propuesta de valor para el cliente y para el empleado va a ser distinta y vamos a tener esta velocidad y esta capacidad de captación de lo que realmente importa para que nuestras organizaciones realmente se salgan fortalecidas, porque de otro modo lo más probable es que el discurso sea de supervivencia, pero no de un verdadero fortalecimiento en términos de creación de valor para todas las partes incumbentes, que es eso lo que tenemos que buscar, dado lo crítico que es esta situación de pandemia. Exacto. Gracias, Valeria. Bueno, María Noel, ¿tenemos preguntas? No, por ahora no hay ninguna, pero los invitamos a que si quieren mandar la pregunta al chat o si prefieren activar el micrófono y hacerla en vivo, también pueden hacerlo. Nos portamos bien con el tiempo, ¿no, Valeria? Me parece que estamos bien con el tiempo o nos portamos bien con el tiempo. Re bien. Sí, yo creo que estamos bien, pero ya nos dirán ellos, como decía un jefe mío, eso ya lo dirá el cliente. Muy bien, bueno. Yo creo que lo bueno de esto es que saben dónde vivimos, así que nos pueden ubicar en cualquier momento para esas preguntas que puedan ir decantando luego. Exactamente. Nosotros vamos a estar disponible, ya a partir de ahora va a estar disponible en nuestra web el reporte que tiene esta información bastante más desgranada para que puedan leerlo con más detenimiento.
También estamos compartiendo, vamos a estar compartiendo unas publicaciones de Valeria sobre agilidad organizacional, que están muy interesantes, así que, a ver, ahí en el chat hay 5, pero no sé si tiene que ver con preguntas. Están preguntando por el reporte, si lo íbamos a hacer público, y bueno, va a estar el reporte y también va a cargar la presentación, por si quieren verla. Exacto, la presentación y artículos de Valeria públicos que ha escrito sobre agilidad organizacional. Así que estamos a las órdenes desde Great Place to Work, seguimos trabajando con nuevos desarrollos, y bueno, gracias Valeria otra vez, más por acompañarnos. Y de Un gran placer. valor. Quedamos a las órdenes. Quedamos a las órdenes para todos, gracias, y nos encontramos en la próxima instancia. Hasta luego. Hasta luego.